Aplicación del sistema HACCP en la elaboración del jamón crudo. En el primer paso de la elaboración de los jamones crudos es la recepción de los perniles. En ese, las piezas se descargan y se pesan control y la temperatura. Después de ahí se pasa a un hilo de color para identificar al proveedor y se traslada todo en carros hacia la sala del charqueo. Ahí las piezas se colocan en mesas de acero inoxidable, donde los operarios acondiciones haciendo recortes y realizando desgrasado por medio de, pues, de ciertos masajes que les aplican. Los perniles son colocados en cámaras de oreo por horas. Después de ahí sigue lo que es la salazón. En la salazón se realiza la preparación de sal, pues con ciertos aditivos, como son con nitratos y con azúcar. Se distribuye por toda la superficie de los jamones. Las piezas se mueven y se rotan cada 15 días, agregando más sal. Tiene que ser sal de la gruesa. El tiempo es de 30 días a una temperatura de 3 grados. A continuación, los jamones se llevan en carros a la sala de lavado, se cepillan y se ponen en piletas donde circula el agua a temperatura de 2 grados y se dejan allí por 5 días. Por 5 horas, perdón. Las piezas se cuelgan en cañas paralelas para que no haya goteo sobre unas sobre otras por un tiempo de 6 días. Pasar el tiempo transcurrido de los jamones, se llevan a salas preparadas, que aquí es especialmente para la maduración y asimismo se cuelgan de manera que no exista contacto con otros, o sea que entre ellos no existe ningún contacto, siendo así que la temperatura y la humedad controladas en este paso y constantemente, asimismo protegiendo lo que son las piezas de la luz natural, así evitando el incremento de los procesos oxidativos. Luego, a continuación, se sigue con la etapa de maduración, o que también es conocida como secado, que aquí es donde tienen de duración 6 meses. Asimismo, el tiempo en el cual se suceden los procesos enzimáticos, modificando así la composición original de la pieza. Y así, por consiguiente, es el aumento de la concentración de nitrógeno, también es amoniacal, el aminado y proteico. También así los ácidos grasos libres volátiles. Y en esta parte se hace la disminución de los ácidos grasos libres no volátiles. Los jamones se trasladan a la sala de trabajo donde se les hace un prolijamiento, que también es el desgrase y el retiro de partes duras y grasosas, como también manchas. También es practicando el cuerado y el deshuesado, para así finalmente pasar al moldeado, que es después de que el jamón se le hace el prensado, se le hace en modo de prensado, moldeándolo y dando forma uniforme, y asimismo es mejor aprovechado en el caso de que se comercialice fileteado. Y luego pasando en el caso del envase, del envasado, puede ser de al vacío con papel manteca y red. Puede ser esta pieza entera o de mitad, de mitades. Haciendo así después el etiquetado posterior y el producto, en caso de estar en la parte de stock, se refrigera en cámaras a 5 grados centígrados.
También aquí se puede decir que un principal riesgo que se presenta en el jamón crudo es la contaminación y proliferación de los microorganismos patógenos. La evolución del jamón se debe a la actividad enzimática que y sin intervención microbiana. Con solo de importancia los micrococos y los estafilococcus no patógenos. Bueno, a continuación les mostraremos lo que es durante la aplicación del sistema HACCP en la producción del jamón crudo. Se hace la descripción de la identificación también de los puntos críticos de control que se encontraron, que en este caso fueron en el proceso de salazón, en el descurrido y en el desecado. Aquí podemos apreciar lo que son las plantillas que se utilizaron para el proceso de puntos críticos de control. En el caso de la salazón, que esta es la fase que contamos con lo que es la difusión de la sal a temperatura controlada, que es de lo que trata. Y el peligro que se encontró y que se había mencionado anteriormente era la contaminación y proliferación de microorganismos patógenos. Aquí expresan ellos que la gravedad que tienen estos es alta y su riesgo puede ser bajo. Para lo mismo, ellos sugieren unas medidas preventivas, que es la higiene de la sección y las instalaciones y el personal al mismo tiempo. También utilizando el tiempo y la temperatura y la humedad relativa que tiene el ambiente en el que se están tomando en cuenta. Asimismo, las fases de escurrido y de secado presentan el mismo peligro, gravedad, riesgo y medidas preventivas que la fase de salazón. A continuación les explicaremos lo que son las plantillas que ellos pusieron como límites críticos, control y medidas correctivas de estos mismos tres puntos críticos que ellos encontraron. En el caso de la salazón, tenemos que la medida preventiva que utilizaron fueron la higiene de la sección. También utilizaron lo que era el mantener instrumentación. En el caso de la higiene de la sección, pusieron que el parámetro de control que ellos hicieron fue el control higiénico, tanto de la instrumentación como inspección visual. El límite crítico que tienen aquí y que ellos manejan es el de menor de 100 unidades formadoras de colonia entre centímetros cuadrados. ¿Esto en qué frecuencia lo hacen el control? Es en frecuencia diaria, ya que diario deben de estar revisando en este tipo de proceso que se lleve estas medidas. En sistema de monitoreo se utilizó lo que es el bioluminiscencia sensorial y asimismo la medida correctiva que llegaron de acuerdo fue el de repetir la limpieza. En el caso de mantener la instrumentación, se hicieron de parámetros de control diferente, que era el examen visual de la difusión de la sal, al mismo tiempo la temperatura media, la humedad relativa media y la pérdida de peso. En este caso, sus límites de control que tenían en esta parte era la ausencia de microorganismos en superficie. Asimismo, utilizaban la temperatura menor que 3 grados centígrados. Por humedad relativa también tenían que fuera de mayor de 74% y asimismo la pérdida de peso fuera mayor que 4%. Y así, de igual forma que la primera, la frecuencia que tenían que tener de control era de diario, ya que aquí debe de hacerse la revisión diario para que no haya ninguna presencia de estos microorganismos y que le cambien al producto. Y el tipo de sistema de monitoreo eran de parte sensorial, de registro de temperatura, registro también de la vigilancia técnica y asimismo sus medidas correctivas era el prolongar el tiempo de estadía y corregir la desviación para volver al ciclo y así con los demás. Otra de las etapas es el escurrido. Aquí tiene dos medidas preventivas. Una de ellas es la higiene de sección.
El parámetro de control es control higiénico, instrumental e inspección visual. El límite crítico son a 100 unidades formadoras de colonias sobre centímetro cuadrado. La frecuencia de control pues que se le debe de hacer es a diario. Su sistema de monitoreo es la bioluminiscencia y sensorial, y la medida correctiva pues es repetir la limpieza. Otra medida preventiva es mantener la instrumentación. Su parámetro de control es examen visual. El límite crítico es pues la ausencia de microorganismos sobre la superficie. La frecuencia de control es a diario. El sistema de monitoreo se realiza de manera sensorial, y la medida correctiva que se aplica es repetir el lavado. Otro parámetro de control para mantener la instrumentación es la temperatura media, que su límite crítico de temperatura es mayor a 25 grados centígrados y menor a 30 grados centígrados. La frecuencia de control es igual a diario. Su sistema de monitoreo es registro de temperatura, y la medida correctiva que se le aplica pues es corregir la desviación para volver al ciclo, y también examinar la superficie. Otro parámetro de control sobre mantener la instrumentación es la humedad relativa media, y aquí el límite crítico es humedad relativa mayor a 74%. Su límite crítico, su frecuencia de control es a diario. Su sistema de monitoreo es registro de humedad relativa, y su medida correctiva pues es igual que la anterior, corregir la desviación para volver al ciclo y el examen de superficie. Otra parte, también se mencionaba otro punto crítico de control que se encontraba en la etapa del secado, de tal manera que para prevenir esto, pues primeramente mencionaba que los jamones que entran en dicha etapa deben estar lo suficientemente estabilizados para no contener desarrollos microbiológicos, de tal manera que la actividad de agua necesaria tendría que ser alrededor del 0.95%. Las preventivas que se aplicaron en esta etapa pues fue la higiene de la sesión y mantener la instrumentación, donde se utilizaron los parámetros de control como el control higiénico instrumental a partir de la inspección visual, un examen visual, la temperatura media, la humedad relativa media y la pérdida de peso. Primeramente, en el parámetro de control para inspección visual, su límite crítico pues tenía que ser menor de 100 unidades formadolonias por cada centímetro cúbico. La frecuencia de control tendría que ser de manera diaria. El sistema de monitoreo pues era por parte de bioluminiscencia sensorial, y la medida correctiva era repetir la limpieza. Otro parámetro de control dentro para mantener la instrumentación es la realización de un examen visual, donde su límite crítico pues era la ausencia de hongos en la superficie de la frecuencia de control también se proporciona a diario. Su sistema de monitoreo era sensorialmente. La medida correctiva era verificar el valor de humedad relativa. Otro parámetro de control era la temperatura media dentro para mantener la instrumentación, de tal manera que su límite crítico era a una temperatura menor de los 18 grados centígrados. Debía contener una frecuencia de control a diario también. Su sistema de monitoreo tendría que ser el registro de las temperaturas, y la medida correctiva pues era corregir la desviación para volver al ciclo. Otro parámetro de control era la humedad relativa media para
la medida preventiva de instrumentación, donde su límite crítico era que la humedad relativa tendría que ser mayor a 74%. Su frecuencia de control tendría que ser también a diario. El sistema de monitoreo era registrar la humedad relativa y por lo tanto la medida correctiva era corregir la desviación para volver al ciclo. Por último, un parámetro de control sobre la pérdida de peso para la medida preventiva de la instrumentación, donde su límite crítico era estar en un mayor del 21%. La frecuencia de control, pues esta se aplicaba ya al final del proceso, y el sistema de monitoreo era la vigilancia técnica, donde su medida correctiva pues era prolongar la estadía. Por último, son algunas recomendaciones que se mencionaron para la elaboración de jamones, tal como unas fueron que teníamos que ser cuidadosamente al transportar nuestro jamón y de igual forma la faena de los cerdos, de tal manera que si se corregían estos cuidados se tendría una baja cantidad de gérmenes en el producto. También se debe mantener los límites, también se deben mantener los límites adecuados de temperatura, lo cual esta temperatura se debe manejar a un 5 al 5 grados centígrados para evitar el desarrollo microbiano en el mismo producto, es decir, los jamones. Otra de las recomendaciones es no utilizar la elaboración de perniles con valores superiores del 6.2 de pH, ya que por esta razón esto podrá contener propiedades de salazón, ya que la hidratación excesiva de la carne evitará la penetración de la sal. Otra es no ajustar la temperatura de salazón a valores superiores de 5 grados centígrados, ya que por esta manera la programación de gérmenes no deseables en la primera fase de salazón serán muy críticos. Y por último, otra recomendación es aumentar la temperatura a más de 5 grados centígrados para que el jamón alcance una actividad de agua inferior a los 9.96%, los cuales se necesitaban en la etapa del secado para obtener un jamón de buena calidad.